Buenas tardes, bienvenidos todos. Veo aquí que tenemos participantes de varios países, desde Ecuador, Argentina, supongo que también de Chile, ¿cierto? Bienvenidos todos, qué bueno que puedan participar de esta instancia. El día de hoy vamos a hablar respecto de lo que son las interacciones, ¿cierto?, que nosotros realizamos para lograr una mejor clase virtual, ¿cierto? Eh, Cuesta tanto a veces que los estudiantes participen, que los estudiantes se motiven, ¿cierto? Y entonces quizás a veces podemos ir nosotros fomentando esa participación a través de pequeñas actividades, ¿sí? Como esto es precisamente un taller de interacción, entonces yo les voy a pedir a ustedes mucho la participación, ¿ya? Así que ahí atentos para que también la idea es que ustedes vivan esa experiencia de la interacción y puedan ahí estar eh, eh, viendo nuevas formas quizás o se nos van a ir ocurriendo distintos elementos para ir trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a compartir. Ahí sí. Ahí sí. Entonces les voy a compartir pantalla. Un segundo. Por favor, cuando tengan dudas, consulta, ustedes me levantan la mano, abren su micrófono y preguntan, ¿sí? No tengo ningún problema. Entonces, ahí sí. Vamos a compartir. Ahí ustedes me indican, dedito para arriba, ¿sí que están viendo? Sí, perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, bienvenido a este ciclo de talleres, de webinar que realizamos mes a mes desde la Facultad de Educación de Universidad de las Américas y que están orientados precisamente a apoyarlos a ustedes, docentes, ¿cierto?, en su labor diaria con los estudiantes. El día de hoy vamos a ver precisamente las interacciones para una clase virtual de calidad, ¿cierto? La idea es que podamos ir mejorando cada vez más las interacciones que nosotros vamos realizando y que en nuestra clase, ¿a qué llamamos clase virtual de calidad? En realidad, súper breve, que los estudiantes logren los aprendizajes que nos hayamos propuesto para esa clase, ¿cierto? O que por lo menos algo hayan adquirido y que se vayan con un aprendizaje. ¿Sí? No que suceda que la mamá le pregunte, la mamá, el papá, quien sea, le pregunte qué hicieron hoy día, nada. Que es como la típica respuesta de los niños. ¿Qué aprendiste hoy? Nada. ¿Ya? Entonces, cuando el niño es capaz de decir qué es lo que aprendió, es porque realmente le queda. ¿Ya? Entonces, vamos por ello. Antes de comenzar, quiero saber cómo están ustedes en esta escala perruna. Yo sé que es tarde, lo pueden ir ahí poniendo en el chat. Eh, Después de un día agotador, ¿cierto? Entonces quiero saber también cómo se encuentran ustedes, cuál es la disposición de ustedes ahí al aprendizaje, a trabajar hoy día. Ahí ya veo algunas respuestas en el número 4, 6, ahí ya con sueño por la hora también, ¿cierto? Bien, el 7, el 4, va ganando parece el 4, ¿sí? 7, 4, bien. El 3, oh, perdón, ahí vuelvo. Súper, qué bien que estén ahí con el 4, en el 6 nos vamos a ir animando de a poquito, ¿cierto? Para que vayamos despertando, nos vayamos activando y finalicemos con energía, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar. Estamos todos súper claros y yo creo que lo que les voy a decir no va a ser una novedad, que el contexto educativo cambió, ¿cierto? O sea, hoy ya estamos aprendiendo de distintas maneras. Yo soy una firme creyente que la virtualidad llegó para quedarse.
y yo era de las que quizás antes también andaba diciendo, tenemos que incorporar tecnología, y finalmente lo que hizo la pandemia fue solamente acelerar quizás un proceso que ya se venía dando. Pero también entonces este cambio, ¿cierto?, en el contexto educativo, el cambio en las formas de aprendizaje, ¿cierto?, tiene que traer también cambios en nuestras prácticas. No podemos pretender hacer lo que hacíamos de manera presencial, hacerlo de igual manera de forma online. La enseñanza online es totalmente distinta a la enseñanza presencial y requiere de otros elementos, porque si bien nosotros estábamos quizás con los niños 90 minutos de manera presencial, ¿cierto?, en las clases, o con nuestros estudiantes en la universidad, a veces nosotros teníamos bloques que eran 3 horas seguidas, ¿cierto? No podemos hacer lo mismo en la virtualidad, o sea, no podemos estar 3 horas porque finalmente va a ser súper agotador, ¿ya? O no podemos estar los 90 minutos con los niños más pequeños porque también ya se distraen. Entonces, tenemos que ir cambiando también nuestras prácticas educativas. Vamos a revisar, a lo largo de este taller, vamos a revisar 7 prácticas educativas que nosotros podemos considerar para que en nuestra clase, ¿cierto?, podamos decir, sí, salió bien, ¿ya? O logré mi objetivo. Entonces, la primera va a ser es que las buenas prácticas educativas fomentan el contacto entre estudiantes y profesores, ¿sí? Facilitan la comunicación entre estudiantes y profesores. Y para ello, entonces, para probar eso, vamos a activar primero nuestros conocimientos previos. En realidad, vamos a ver, quiero conocer un poco sus apreciaciones respecto de lo que es la tecnología y lo que es el trabajo colaborativo. Ahí yo les dejé un código QR, pero les voy a compartir inmediatamente el enlace. Denme un segundo, para que ustedes puedan ingresar. Ahí está. En el chat. Ok, ahí en el chat entonces les dejé el enlace. Puede ser por el código QR o por el enlace. Entonces veo ahí ya que hay 3 personas participando, 4, ahí se van uniendo, ¿cierto? Y veo que ya comenzaron a avanzar. Mientras ustedes van respondiendo, yo les voy comentando un poco de esta herramienta. A mí personalmente me gusta bastante. Es Pool Everywhere, que nos permite precisamente hacer esto, hacer un breve quiz, cuestionarios rápidos, en el que todos tengan la oportunidad de participar, de responder, tengan los tiempos necesarios. Ahí sabemos que hay estudiantes que quizás necesitan pensar un poco más las preguntas o atender también a los problemas de conexión, ¿cierto? No todos los estudiantes tienen la misma velocidad de conexión que otros, entonces con esta herramienta también vamos dando los tiempos, ¿cierto? Para que los estudiantes puedan ir trabajando, puedan ir respondiendo cada una de las preguntas que nosotros vamos haciendo. Otra fortaleza que tiene esta aplicación es que yo la puedo activar y permanece activada durante 24 horas. Entonces los estudiantes, por ejemplo, que no asisten de manera sincrónica a nuestras clases por distintos motivos, porque no tienen internet, porque tienen un solo dispositivo en el hogar, porque tienen dificultades para conectarse, tienen la posibilidad durante el día, ¿cierto?, de poder participar de esta clase. Entonces también le estamos prestando ahí atención a la participación de los demás. Y entonces también estamos atendiendo ahí distintos elementos. ¿Sí? Yo veo ahí que ya varios han respondido. Si ustedes se fijan, yo puedo ir visualizando, pero estoy compartiendo mi pantalla y puedo ir visualizando ahí cómo ustedes van avanzando en este proceso. Entonces puedo ver, por ejemplo, que hay 2 y ahora hay 1 que no han respondido, que aún no han avanzado, y puedo ir viendo cómo van avanzando. Entonces esto es bastante bueno porque
yo puedo saber cuando ya hay una cierta cantidad de estudiantes, ¿cierto?, que han respondido, y yo podría comenzar quizás a revisar ya las respuestas, ¿sí? Vamos a dar un minutito más para que vayan avanzando esas líneas y comenzamos a revisar. Bien, mientras van terminando, yo voy a ir avanzando acá. Bien, tenemos estas respuestas entonces para nuestra primera pregunta. Para fomentar la participación en clases, siempre debe ir una nota asociada a la actividad. Aquí tenemos 27% que piensa que es verdadero y un 73% que piensa que es falso. 26%, ya. Bien. Para fomentar nosotros la participación, ¿cierto?, en la clase, en el curso ideal, ¿cierto? Siempre dentro de lo ideal es que no debe ir una nota asociada. De hecho, idealmente los estudiantes debieran querer participar en clases para demostrar su aprendizaje, para demostrar que ellos también saben. Generalmente en los grupos más pequeños cuesta mucho menos que participen que con estudiantes con mayor edad, ¿ya? Y ahí ya cuando son estudiantes con mayor edad, muchas veces es un poco tedioso para ellos participar, es que no les dan las ganas, es que no quiero encender el micrófono, etc. ¿Sí? Y ahí a veces aparece la estrategia del profesor, ¿cierto? Que uno pone la nota de participación. Si es que vamos a usar esa herramienta de colocar una nota de participación, yo siempre sugiero que las reglas se ponen al principio, ¿cierto? Entonces, informemos si es que este semestre, por ejemplo, ustedes van a colocar una nota de participación, entonces a principio de semestre diga, va a ir una nota de participación. Y no que al final del semestre, porque me faltó una nota, diga, ya, voy a poner nota de participación y como que los estudiantes se vayan de sorpresa, ¿ya? Entonces, si yo voy a colocar una nota de participación, si yo así lo decido, esa nota de participación, ¿cierto? Yo tengo que pensarla también, es decir, en mis clases tengo que dar las instancias para que los estudiantes participen. Una de esas instancias puede ser esto, ¿sí? Este tipo de cuestionario, para que también los estudiantes tengan opciones de poder participar, porque muchas veces quizá uno dice voy a poner nota de participación y empiezo a hacer preguntas, ¿cierto? Y los estudiantes van levantando la mano, pero 45 estudiantes en una clase levantando la mano, se nos va a ir el tiempo. Entonces es súper poco viable. Entonces tengo que ver ahí los mecanismos de cómo voy a ir asegurando de que todos los estudiantes puedan participar, ¿ya? Entonces ahí eso tenemos que ver. Y lo otro importante es que si va a ir una nota asociada de participación, ¿cierto? Esta nota no sea como, no tenga un porcentaje tan determinante dentro de la calificación total. Es decir, no que porque no participé en clases, por distintos motivos, yo vaya a reprobar el curso, ¿sí? Entonces son dos elementos ahí que yo debo considerar. Veamos la siguiente pregunta. Dice, cuando desarrollamos el trabajo colaborativo, el rol del maestro debe ser un mediador. Efectivamente, el maestro, el profesor, ¿cierto?, se convierte en un mediador del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Siempre hablamos de mediador del aprendizaje. Cuando nosotros nos convertimos en mediador del aprendizaje, simplemente que también les damos a los estudiantes la autonomía y la libertad, ¿cierto?, de organizar ellos su trabajo en base a un tema específico. Nosotros podemos designarle los temas, etcétera, sí, pero ellos organizan su trabajo, ellos organizan los elementos. Nosotros les damos las pautas, los vamos guiando en el proceso, ¿sí?
pero no es como que impongamos ya, tú vas a ser el líder del grupo, tú registras todas las actividades que van haciendo, no, eso lo tiene que decidir el grupo de cómo se organiza. ¿Sí? Cuando desarrollamos trabajo colaborativo, el rol del maestro, no, este ya lo habíamos puesto, ¿no? ¿Está repetida? ¿No? Ya la habíamos visto, ahí está. Para promover el trabajo colaborativo, entonces el docente debe promover la autonomía, como ya lo habíamos mencionado, y la iniciativa de los estudiantes. Y si nosotros vamos a hacer trabajo colaborativo, también tenemos que flexibilizar nuestro diseño de clase, es decir, nuestra clase ya no va a ser 100% expositiva, ¿cierto? Sino que el mayor tiempo que voy a dedicar va a ser para el trabajo el trabajo colaborativo, el trabajo de los estudiantes. ¿Sí? Vamos con la siguiente. En el trabajo los alumnos aprenden, en el trabajo colaborativo los alumnos aprenden en, efectivamente, grupos pequeños, ¿cierto? La literatura por ahí indica entre 3 y no más de 5 integrantes, porque con grupos más grandes siempre va a haber uno que no trabaje, uno que no va a hacer nada, que se va a excusar, entonces generalmente lo mejor son esos grupos pequeños. Para promover, y finalmente para promover la participación en clases remotas, ¿necesito ser un experto en tecnología? Y efectivamente aquí, como la mayoría lo indica, no necesito ser un experto. ¿Necesito conocer las tecnologías? Sí, pero no un experto. ¿A qué voy? Quizás voy a necesitar saber bien cómo utilizar Zoom, ¿cierto? O la herramienta de videoconferencia que utilice, Zoom, Meet, Collaborate, Teams, ¿cierto? Pero lo que yo necesito, yo no necesito conocer tantas herramientas tecnológicas. Entonces, voy a necesitar conocer esa herramienta de videoconferencia y quizás una o dos herramientas que me permitan motivar, ¿cierto?, la participación en clases. Una de estas alternativas podría ser Pool Everywhere. Hay muchas otras, ¿cierto? No tiene por qué ser esta, pero podemos utilizarla. ¿Sí? Bien. No sé si hay dudas, comentarios, consultas. Quisieran aportar algo respecto de lo que hemos revisado. ¿Qué les pareció esta aplicación? Estamos como los estudiantes, así. Nadie quiere hablar. No se preocupen. Ok. Dígame, Paula. ¿Podrías repetir cómo se llama la aplicación? ¿Cómo buscarla? Claro. Por favor, gracias. Ver. La aplicación se llama Pool Everywhere. Voy a volver a la página principal. Así se escribe, si usted ve la barra de direcciones, Pool Everywhere. Encuestas donde sea, ¿cierto? Si lo traducimos. pooleverywhere.com. ¿Sí? Lo voy a copiar ahí para que ustedes, lo voy a copiar en el chat para que ustedes de todas formas puedan ahí explorar. Es una herramienta gratuita. ¿Sí? Bien, vamos a continuar entonces, ya que no hay mayores dudas. Vimos que la primera práctica era entonces fomentar el contacto entre estudiantes y profesores. Una estrategia puede ser esta que vimos con Pool Everywhere, ¿cierto? En el que nos permite ir haciendo retroalimentaciones constantes, inmediatas, ¿cierto? Y podemos ir aclarando las dudas que puedan ir apareciendo. Un segundo elemento es que las buenas prácticas desarrollan reciprocidad, como lo vimos, ¿cierto?, con Pool Everywhere, y cooperación entre los estudiantes. Y es aquí donde el aprendizaje cooperativo
toma fuerza, ¿cierto? Entonces el aprendizaje mejora cuando parece más un esfuerzo de equipo que una carrera solitaria. El todo es mucho más que la suma de las partes, ¿cierto? Entonces cuando hacemos trabajo colaborativo, los estudiantes, además de lo que pueden aprender de manera individual, siempre aprenden algo más trabajando en equipo, ¿sí? Porque la interacción, ocurren ideas que quizás el otro no ve, puntos de vista distintos, ¿cierto? Y el aprender a respetar a los otros, sus distintas formas de pensamiento y puntos de vista también es parte del aprendizaje, ¿sí? Y entonces, ¿qué debemos considerar cuando hacemos trabajo colaborativo? ¿Cierto? Es que nuestro objetivo siempre va a ser construir aprendizaje. No necesariamente solo el trabajo colaborativo está orientado a un contenido en específico, a una materia en específica. Podemos hacer trabajo colaborativo, por ejemplo, para que nuestros estudiantes aprendan a ser más solidarios. O podemos hacer trabajos colaborativos, ¿cierto? Para fomentar otras habilidades que no necesariamente están asociadas a alguna asignatura, estos aprendizajes transversales, ¿ya? Pero siempre estamos construyendo el aprendizaje, porque siempre van a aprender algo, ¿sí? Quizás no algo de contenido, pero siempre van a aprender algo más, que quizás no podrían aprender solo. Otra cosa que quizás yo deba considerar cuando hacemos trabajo colaborativo es que yo podría compartir un primer documento, pero lo importante del trabajo colaborativo es que entre todos logremos aprender y a construir un nuevo elemento, un nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces aquí podríamos desarrollar distintas actividades como las que vamos a ver luego, ¿cierto? Para que ellos vayan construyendo ese conocimiento. Y lo otro es que cuando hacemos trabajo colaborativo, ustedes pueden decir, sí, pero es que algunos quizás no van a responder o algunos quizás no van a participar, y entonces ese es otro de los elementos que el trabajo colaborativo fomenta, es que fomenta la responsabilidad individual, ¿cierto? La responsabilidad del equipo, ¿cierto? Nos ayuda a poner en práctica nuestras habilidades sociales y también da igualdad de oportunidades para que todos puedan aprender, ¿sí? Y entonces, como vamos a hacer trabajo colaborativo, ¿ustedes han aplicado trabajo colaborativo en sus clases? Yo creo que sí, ¿cierto? Ok, entonces también ahora, hoy día, vamos a hacer un trabajo colaborativo. Yo les voy a compartir el siguiente enlace. Que nos va a llevar a Jamboard. Ahí veo ya que varios se están uniendo. Para quienes no conocen Jamboard, Jamboard es una pizarra digital de la G Suite de Google. Y entonces aquí están todos con rol de editor, así que vamos a ser todos responsables del aprendizaje, ¿ya? Y entonces también fomentamos aquí el respeto en el sentido de que no tenemos que borrar el trabajo de los demás. ¿Cómo vamos a utilizar Jamboard? Vamos a utilizar notas adhesivas, que si ustedes se fijan en el lado izquierdo de su pantalla les va a aparecer una barra de herramientas. Entonces ahí va a estar las notas adhesivas. Entonces yo ahí puedo escribir lo que yo quiera, puedo cambiar el color, presiono guardar y entonces ahí aparece, ¿sí? Entonces yo ahora los quiero invitar a que juntos veamos cuáles son las ventajas del trabajo colaborativo. Yo puse 2, quizás en el PPT podría haber puesto 4, 5, pero construyamos entre todos. Yo sé que todos tenemos distintos puntos de vista y vamos a poder construir muchas más ventajas de este trabajo colaborativo. Todos pueden crear ahí con la nota adhesiva o, si ustedes se fijan más abajo, en el cuadro de texto, también podemos ir escribiendo.
Bien, ahí yo veo ya que han ido colocando algunas. Recuerden que en el lado izquierdo están las herramientas y ahí están las notas adhesivas, si quieren escribir, o acá el cuadro de texto, porque con el lápiz va a ser un poco difícil que la escritura. ¿Sí? Entonces, aquí yo ya veo que varios han puesto, dice la responsabilidad, fomenta la responsabilidad y potenciar las habilidades personales, fomenta la tolerancia, los grupos más eficaces y productivos. Paso a paso todos vamos aprendiendo, fomenta la socialización, la autonomía de los estudiantes, refuerza la autoestima, la entrega de responsabilidad a todos los integrantes del grupo, por eso es importante saber guiar dicho trabajo. El andamiaje promueve la confianza de la autoestima, la responsabilidad compartida, oportunidades e integración para estudiantes con necesidades educativas especiales. El rol que cumplo dentro del grupo es importante, persiguen un objetivo en común, ¿cierto? Mejora la comunicación en el grupo colaborativo, desarrollan valores como la solidaridad, comunicación, además pueden ser autocríticos, aprendemos imitando las competencias y experiencias de otros. ¿Se fijan? O sea, en este ratito, 5 minutos, hemos podido completar muchas ventajas del trabajo colaborativo. Y entre todos hemos ido aportando. Esta es una herramienta que ustedes pueden utilizar también. Por ejemplo, en vez de estar preguntando uno a uno a sus estudiantes, podríamos hacer un Jamboard en el que ellos vayan colocando sus impresiones, sus opiniones, ¿cierto? Para que ellos puedan ir trabajando, ¿sí? Entonces, ahí hay muchos más, permite mostrar habilidades de todos, retroalimentación, fomenta la creatividad, mejora la comunicación, se enriquece la resolución de problemas con puntos de vista distintos, aprendemos imitando las competencias y experiencias de otros. ¿Ven? Aquí llenamos de POSIT nuestra pizarra. Genera sentido de pertenencia sobre todo en este periodo que ha sido difícil interactuar. Efectivamente, por Dios que es importante la interacción entre los estudiantes y con los estudiantes. Facilita las relaciones interpersonales. Bien. ¿Habían utilizado Jamboard antes? ¿Algunos? ¿Sí? Sí, yo ahí veo algunas que me dicen que sí. Súper. ¿Sí? Estas son ideas, ¿cierto? Uno siempre, yo insisto, siempre uno como profesor encuentra miles de usos a las herramientas eh, que a veces están pensadas para una cosa y uno siempre le dice, ah, pero también lo puedo usar para esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos una opción de utilizar Jamboard, ¿cierto? Para el trabajo colaborativo. Otro elemento u otra práctica que yo debiera considerar, ¿cierto? Es que las buenas prácticas utilizan técnicas de aprendizaje activo. ¿Y qué me refiero con aprendizaje activo? Son actividades que precisamente involucran a los estudiantes, ¿cierto? Y que piensan en lo que están haciendo, ¿sí? Es decir, ellos tienen que ir procesando también lo que están escuchando, lo que están trabajando lo tienen que procesar, ¿cierto? Y entonces permite la transmisión de información. Y aquí podemos hacer varias estrategias, ¿ya? Una, por ejemplo, puede ser este Jamboard, pero también podemos utilizar las funciones, ¿cierto?, de grupo. Eh, las funciones de grupo que nos entrega Zoom, ¿cierto? Y entonces nosotros podríamos, por ejemplo, vamos a hacer algo súper cortito de 1 minuto, ¿sí? Hay 39 participantes, entonces vamos a hacer en 1 minuto, yo los voy a separar, van a ir a sus grupos y entonces se van a explicar entre ustedes
precisamente estas tres prácticas de las que hemos hablado, ¿cierto? Hemos hablado de las buenas prácticas que fomentan el contacto entre estudiantes, prácticas que desarrollan la reciprocidad y la cooperación entre estudiantes, y prácticas, ¿cierto?, que utilizan precisamente el aprendizaje activo. Entonces, compartan entre ustedes una experiencia con alguna de esas tres prácticas, ¿sí? Yo los voy a separar ahora en grupos. Ahí. Ya. Entonces, recuerden, en un minuto volvemos. La idea es que ustedes compartan entre ustedes prácticas de trabajo colaborativo. A todos les tiene que llegar un mensaje que han sido asignados. Eso.
Hola. Hola, ya volvimos, ¿sí? Ok, ya estamos todos. ¿Cómo les fue? ¿Lograron compartir algo? Sí, sí, muy Sí, bien. alcanzamos. Sí, bien. Sí, Bien. Obviamente les di un poquito más de tiempo porque se demoraron algunos en conectar, tuvo que algunos cambiarlos de grupo porque quedaron solitos, pero esto nos llevó 5 minutos. ¿Cómo se sintieron ustedes compartiendo con sus compañeros? Súper. Bien. Aunque fuera Sí, breve, muy súper bien. bien. Nos faltó tiempo con Paula. Faltó tiempo. Sí, para los que somos conversadores, siempre falta tiempo. No pueden dar 10 minutos, 1 hora, y igual vamos a faltar, ¿cierto? Pero esto mismo que hicimos nosotros, lo podemos hacer en nuestras salas de clases, ¿cierto? En nuestras salas de clases virtuales, y lo que quizá en las salas de clase se llamaba AB, ¿cierto? Uno le explica al otro y después se explican mutuamente los contenidos. Podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Con nuestros estudiantes de forma virtual. Y incluso 5 minutos. 5 minutos les damos a ellos para que hagamos un breve recreo y compartan entre ellos grupos aleatorios y que conversen entre ellos de sus juguetes favoritos, de lo que les gusta hacer, ¿cierto? Y volvemos. Y luego comparten experiencias. Entonces, todos esos elementos nosotros los podemos ir incorporando, ¿sí? Ahí dicen, hay algunas sugerencias. Esa es la idea es que podamos compartir, ¿cierto? Imagínense, entre ustedes están compartiendo experiencias, los estudiantes también comparten esas experiencias, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta aquí, consulta. Veía por acá que me consultaban de Jamboard. Mirza me preguntaba cómo se comparte para los estudiantes, se les copia el link, ¿se refiere a Jamboard? No sé si está Mirza. Pero es que yo creo que cualquiera, tanto el Jamboard como el ¿cómo se llama? Full Polyverware. Everywhere, Sí, ¿sí? ese. Es lo mismo, se pega en el chat. Ah, sí, yo lo pegué en el chat. Miren, les voy a compartir pantalla. Y entonces, en el Pool Everywhere, acá está. Cuando yo creo mi encuesta, ¿cierto? Yo voy a así mirar rápidamente, ¿ya? Creo una actividad, creo una encuesta y esa me permite incorporar varias preguntas, ¿sí? Y entonces ahí yo creo mis preguntas. Y cuando yo la Una tengo, pregunta, ¿todo está en inglés? Los comandos están en inglés, como para saber qué es lo que hay que hacer cuando uno se mete por primera vez. sí, están todos en inglés, pero podemos acá en el navegador, por lo menos Chrome tiene la opción aquí de traducirlo. El traductor, ahí. Claro, que nos Ok, puede orientar un poco más. ya. ¿Sí? Y cuando yo genero los cuestionarios, ¿cierto? Ustedes se fijan, ahí me aparece como una antenita. Entonces, puede haber un cuestionario activado a la vez, pero cuando yo lo activo, dura 24 horas desde que lo activo y después se apaga solito, ¿ya? Y aquí entonces tengo los 3 puntitos que siempre son más opciones y ahí está el link de respuesta. Y este es el link que yo comparto en el chat. Ahora, si lo quiero hacer, podría generar un código QR, ¿cierto? Que a veces a los estudiantes les puede resultar un poco más entretenido. Y si ustedes se fijan, aquí en el navegador yo pongo generador código QR. Y ahí me aparecen varias aplicaciones, ¿sí? Me gusta más el códigos
jamboard-qr.com. En realidad es una cosa netamente visual y de gusto, entonces aquí yo pego la URL, el mismo enlace de respuesta, y le pongo que lo genere. Y ahí me genera la imagen. Entonces yo esta imagen la puedo copiar en el PowerPoint, la colocan así como se los mostré yo. Entonces podrían también acceder desde ahí. Y pego el enlace de respuesta también en el chat. Eso en el Pool Everywhere. Y en el Jamboard, ahí estoy en Jamboard, voy a generar un nuevo Jamboard porque quiero mostrarle lo que hay que considerar. Bueno, si ustedes se meten a Jamboard, ¿cierto? Siempre desde Gmail, puedo acceder directamente desde Gmail y ahí están ahí van a estar todas las opciones, ¿cierto? Y yo bajo y ahí está Jamboard. Y cuando yo voy a Jamboard, acá abajo, en el lado derecho, en la parte de abajo, hay un signo más, entonces ahí genera un nuevo Jamboard. Yo aquí puedo ponerle el título que yo quiera, ¿cierto? Y puedo colocarle fondo, puedo agregar más Jamboard, ¿cierto? Si quiero más diapositivas, como para que lo puedan visualizar así. Puedo eliminarla. Pero aquí, más allá de todo esta de exploración, es un poco un trabajo que ustedes pueden hacer, pero cuando ustedes vayan a compartir, y esto es lo que les quiero mostrar, ustedes cuando comparten, tienen que compartir aquí el enlace, porque si no van a tener que estar ingresando correo por correo, ¿ya? Lo que a veces puede ser un poco engorroso. Pero si comparten desde acá, ¿cierto? Cualquier persona que tenga el enlace va a poder entrar. Y esto tengo que fijarme. Tengo que compartirlo como editor para que los estudiantes trabajen en el Jamboard. Si no, como lector van a poder mirar, pero no pueden trabajar. ¿Ya? Entonces yo lo comparto como editor. Entonces cualquier persona con el enlace y como editor, y ahí yo copio el enlace y ese enlace que yo lo puedo compartir en el chat o lo puedo hacer un código QR nuevamente, ¿cierto? Y lo comparto como código QR. ¿Sí? No sé si ahí quedó más clarito. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, sigamos. Bueno, y a partir un poco de lo que eran estas técnicas de aprendizaje activo, ¿cierto? También en lo que mencionamos aquí, los recreos cerebrales. Yo sé que aquí estamos como que de un lado para otro y haciendo como harta interacción, harto elemento, porque, bueno, precisamente el taller es para eso, ¿cierto? Sin embargo, siempre debemos pensar en nuestras clases, no debemos incorporar tantos elementos porque también, más allá de ayudarnos, nos van a causar problemas en la concentración y los estudiantes se van a distraer, ¿ya? Cuando nosotros tenemos en nuestras clases también podemos acudir a los recreos cerebrales. ¿Qué es un recreo cerebral? Es básicamente un break, ¿cierto? Que hacemos nosotros en el aprendizaje y que este break puede ser totalmente lúdico, ¿sí? Y lo podemos trabajar de distintas maneras, ¿sí? Entonces yo los voy a invitar que vayan nuevamente al Jamboard, en el que estábamos trabajando, ¿cierto? Denme un segundo para poder entrar. Ahí está. Y entonces, si ustedes se fijan acá arriba en las diapositivas, vamos a pasar a la segunda. La segunda,
el segundo marco, que así se llaman aquí, y entonces yo aquí les vamos a hacer este recreo cerebral, ¿cierto? Con el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a utilizar el bolígrafo que está acá, ¿sí? Y entonces yo los invito a encontrar 5 palabras de trabajo colaborativo, ¿sí? Hay una que le falta una palabra, pero, perdón, una letra, y hay una palabra. Eso, ahí veo ya que han encontrado tres palabras: interacción, colaboración, responsabilidad. Bien, ahí va la cuarta, aprendizaje, y la última ahí, bien, equipo. Súper. Esto fue cortito, pero podemos hacer este tipo de actividades, ¿cierto? Para continuar, si ustedes se fijan, continuamos trabajando los mismos conceptos, pero de una forma mucho más lúdica, ¿sí? Y entonces, así también los estudiantes tienen el tiempo para procesar la información que nosotros hemos trabajado. Después de 15, 20 minutos, siempre es recomendable hacer un recreo cerebral, ¿cierto? Un recreo mental. Pero no tiene, insisto, no tiene por qué ser juego, ¿sí? Recreo cerebral no quiere decir, nos vamos a jugar. Podemos hacer una actividad de este tipo. Lo único que estamos haciendo, estamos cambiando el proceso cognitivo en el que está nuestro cerebro, ¿cierto? Para asegurarnos que efectivamente estamos adquiriendo los aprendizajes que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, ya hicimos ese. Ahora vamos a hacer sí uno lúdico, como para distraernos un poquito. Entonces, yo los invito aquí que en el chat coloquen qué cerradura, qué puerta va a abrir esa llave. A ver. ¿Qué puerta abrirá esa llave? A ver, ahí ya veo algunas respuestas. Esto es complejo. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es lo que tiene que hacer nuestro cerebro, tiene que tomar esa llave, visualizarla en 3D, girarla e imaginar cuál sería la huella, ¿sí? Entonces es una actividad compleja cognitivamente, ¿sí? Y efectivamente la cerradura que abre es la número 7, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí, está el 5 marcadito. Felicitaciones a los que acertaron, bien. Vamos con esta. Vamos a hacer esta actividad. Entonces aquí dice, vamos, con una serie de emojis va a haber un refrán, ¿sí? Entonces, yo les voy a colocar una serie de emojis y ustedes me tienen que decir el refrán que dice. Pero aquí vamos a dejar un tiempo también para que todos puedan pensar y ver cuál será el refrán que está ahí plasmado. Entonces vamos a esperar 15 segundos y a los 15 segundos yo les digo ya y ustedes lo ponen en el chat, ¿sí? Entonces, vamos. A ver, vamos a esperar 15 segundos que todos lo puedan visualizar. Hay que esperar, Katia. Demos la oportunidad a todos. Bien, ahora sí. Vamos, ¿cuál es el refrán? Ojos que no ven, corazón que no siente. Efectivamente. Eso. Bien. Vamos con el otro. A ver, nuevamente vamos a esperar 15 segundos, ¿ya? Para que todos tengan la oportunidad de participar. Bien. Estamos esperando. Ya, a ver. Efectivamente, bien. Camarón que se duerme se lo lleva
La corriente. Bien, bien, bien. Efectivamente, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí hicimos distintos recreos mentales, ¿cierto? Y que básicamente nos ayudan al descanso, ¿cierto? De la alerta continua, al descanso de estar ahí concentrados siempre, ¿sí? Ayuda a que el cerebro cambie el proceso cognitivo, como les decía, y nos ayuda a volver a concentrarnos, ¿sí? No quiere decir que nos vamos, nos olvidamos y me voy a dormir o me olvido de lo que estamos trabajando. Nosotros vimos que podían ser perfectamente recreos mentales, ¿cierto? Que estaban relacionados con lo que estamos trabajando, como fue en el caso de la sopa de letras. Podríamos hacer, por ejemplo, crucigramas, en el que yo les doy el concepto y los estudiantes, perdón, les doy la definición y los estudiantes dan el concepto, ¿cierto? Pero siempre hay una competencia cognitiva, como dice ahí, que va detrás, ¿sí? Como en el caso de las llaves, ¿cierto? Este trabajo que tenía que hacer el, 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 el cerebro, ¿cierto? Para adivinar la cerradura, ¿cierto? Es una competencia cognitiva y es un proceso complejo, ¿ya? Los hay de tipo procesual que tienen que ver con lo que estamos trabajando y también hay de atención plena, por ejemplo, ejercicios de respiración, algunos movimientos de yoga, ¿cierto? O de estiramiento, también me pueden servir para este recreo mental, para que nuestro cerebro, como que es, digámoslo así, se desconecte unos minutitos y pueda volver a seguir funcionando, pueda volver a concentrarse, ¿sí? Otras prácticas es que las buenas prácticas brindan retroalimentación. Y como hemos visto, ¿cierto? Con las distintas herramientas que ya hemos trabajado, tenemos una buena retroalimentación. Incluso, por ejemplo, esta herramienta de Pool Everywhere la podemos utilizar para el cierre de nuestra clase. Y podríamos preguntar cuáles fueron los principales conceptos que trabajamos, qué elementos se quedan, ¿cierto? Entonces, esas cosas nosotros ahí la podemos trabajar con distintas herramientas. Aplicaciones que puedo utilizar para promover la participación y trabajar colaborativamente, hay hartas, ¿cierto? Aquí hemos visto Jamboard, vimos Pool Everywhere, podemos trabajar también Mentimeter, que también se está trabajando harto, Kahoot, que nos permite integrar lo que es la gamificación, y herramientas para trabajar colaborativamente tenemos Google Drive, Genially y Canva. Entonces yo ahora los quiero invitar a que trabajemos colaborativamente, ¿cierto? Y entonces aquí. Nuevamente les voy a compartir en un enlace, se los voy a dejar en el chat. Ahí sí. Ahí sí. Y vamos a trabajar en Google Drive de manera colaborativa. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que puedan ustedes entrar a Google Drive. Voy a compartir, ahí sí. Yo pensé que estaba compartiendo. ¿Ya? Bien. Y entonces, aquí estamos ya en Google Drive, ¿cierto? En nuestra pestaña de trabajo colaborativo, ¿ya? Y esto es una actividad que ustedes también pueden realizar, ¿cierto? Y entonces ahí están las indicaciones. La idea es que ustedes escojan una diapositiva. Lo primero que tienen que colocar aquí, su nombre en el título, ¿cierto? Ahí en ese cuadradito. Y entonces, colocando el nombre, sabemos que esa diapositiva está ocupada y tengo que seguir a las siguientes, ¿cierto? Hasta buscar una diapositiva que esté vacía.
Y la idea es que entonces yo los invito a que ustedes coloquen 2 ventajas del trabajo colaborativo, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer esto con cualquier tema que quieran, ¿cierto? Yo con mis estudiantes en la universidad teníamos un texto muy largo, ¿cierto? Que debíamos analizar, entonces nos separamos en grupos, cada grupo analiza una parte y hacían unas diapositivas respecto de lo que habían trabajado. Y así lo fuimos analizando y en breves minutos tuvimos nuestro texto leído, resumido, ¿cierto? Y cada estudiante podía acceder a él, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ustedes ya van trabajando, lo podemos hacer de igual manera, con distintas temáticas, con la temática que a nosotros se nos ocurra y podemos trabajar colaborativamente de esta manera, ¿sí? Si ustedes están usando sobre todo Classroom, ¿cierto? Si es que en su establecimiento utilizan Google Classroom y trabajan de esta manera, Google Classroom les da la ventaja de que no van a quedar como anónimos, sino que van a poder identificar qué estudiante hizo qué elemento, ¿sí? Queda incluso con el icono del estudiante, entonces los identifica Google Classroom desde ahí. Si lo trabajan así como lo estamos trabajando nosotros hoy, van a tener ahí los iconos que se les asignan de manera anónima, ¿cierto? Lo que por un lado también es bastante bueno porque les damos permiso, entre comillas, a los estudiantes para que se puedan equivocar sin miedo, ¿cierto? Muchas veces los estudiantes no quieren participar porque se equivocan, no quieren participar por el que dirán, es que si lo que yo digo va a estar malo, y entonces al ser anónimos también ahí es una muy buena ventaja. Súper, ahí veo ya que varios están trabajando. Bien. Súper, Alejandra. Bien, Bárbara. Ahí le han cambiado hasta el color de fondo. Súper. Los van personalizando. ¿Sí? Bien. Se fijan, este es una forma de trabajar colaborativamente. Podríamos hacer una presentación, no sé, de los planetas, del sistema solar o del universo, ¿cierto? Hay tantos temas que nosotros podríamos trabajar y entonces aquí los estudiantes pueden aportar, pueden investigar y así también ellos se van motivando. ¿Sí? Bien. Al igual que con Jamboard, cuando nosotros compartimos, ¿cierto? Si yo voy a colocar compartir nuevamente aquí, obtener enlace, y tengo que dejar a los estudiantes como editores, ¿cierto? Para este trabajo colaborativo, ¿sí? Si voy a trabajar en grupos, yo les recomiendo establecer una presentación para cada grupo y entonces les comparto el enlace de la presentación solo al grupo, y así el grupo puede trabajar colaborativamente. O mejor aún, les enseño a ellos a generar estas presentaciones, ¿cierto? En Google Drive, y entonces de ese modo ellos crean su presentación y pueden trabajar colaborativamente, incluso aunque nosotros no estemos, ¿sí? No sé si hay alguna duda, consulta con esto. Yo estoy súper entretenida. Estoy súper concentrada en lo que estoy haciendo. Pero me encanta, Se me ve, encanta. sí. Qué bueno. Ustedes están concentrados, imagínense los estudiantes. ¿Se fijan? Yo a veces cuando estoy en clase les digo, a mí me pasaba
esto es como una infidencia, pero yo cuando chica, bueno, todavía soy hiperactiva, entonces me costaba mucho quedarme quieta. Y de verdad, no es que uno no quiera quedarse quieto, cuesta demasiado, cuesta tener el tema de la atención, cuesta demasiado. Y entonces, quizás actividades mucho más lúdicas o el estar cambiando constantemente de procesos mentales, ¿cierto? Nos ayuda mucho. Y entonces a veces a los estudiantes, nosotros también, si están 40 minutos en una misma actividad, es súper complejo, porque además que ya a los 15 minutos perdieron la concentración. Y el resto de los 25 minutos restantes es muy probable que no trabajen o no sean productivos. Entonces siempre tenemos que tratar, ¿cierto?, de a los 15, 20 minutos ir haciendo corte, cambiar los procesos cognitivos. Podemos hacer una actividad como esta, dar 10 minutos y volvemos, ¿cierto? Para que también demos tiempo para que nuestro cerebro vaya procesando los distintos elementos. Ahí veo ahí algunas diapositivas buenísimas, le integraron colores, imágenes, ¿cierto? Diseños. Se fijan y cada uno va ahí presentando, dando a conocer. Buenísimo. Y esto obviamente todos tienen acceso después, todos tienen acceso al material que van trabajando y entonces nos queda para todos, ¿sí? Porque trabajamos todos colaborativamente. Vamos a volver. Ahí sí. Okay. Entonces, bueno, Google Drive nos permite este trabajo, este almacenamiento, ¿cierto? Nos permite esta capacidad de edición, nos permite también compartir carpetas, no solo una presentación, podemos compartir archivos. Podríamos generar, por ejemplo, una carpeta colaborativa en que los estudiantes incorporen material respecto de un tema que ellos hayan considerado interesante. ¿Por qué no? ¿Cierto? Podemos, entonces así todos tienen acceso a esa carpeta, a ese material, y puede que alguien encuentre, porque hoy, digámoslo, los chicos para buscar información, a muchos se les da de maravilla y encuentran material súper bueno. Entonces eso tenemos que aprovechar, ¿sí? El aprendizaje es colaborativo, por lo tanto, ellos también pueden aportar, ¿cierto? Y más sobre todo si es que ellos aportan y sienten que son considerados, más motivados van a estar a participar. Entonces, al final esto es un círculo. ¿Sí? Y esto es lo que yo les decía, cuando nosotros vayamos a compartir, sí, tratemos de hacerlo mediante el vínculo, ¿cierto? Y ahí nosotros tenemos que ver si es que los vamos a dejar como editores o como lectores. El lector va a poder solo mirar, ¿cierto? Lo que nosotros estemos. Las últimas prácticas que vamos a revisar, bueno, la quinta tiene que ver con respetar talentos, tiempos y formas de aprendizaje, ¿sí? Si ustedes se fijaron, todos los elementos que hemos visto hacen alusión a esto, ¿cierto? Los estudiantes pueden expresarse, esto cuando hemos dado el tiempo, cuando hicimos los recreos mentales y esperamos un tiempo para que den la respuesta, ¿cierto? Les estamos ayudando también a que ellos tengan el tiempo necesario, aquellos estudiantes que se demoran un poco más, ¿cierto? Que piensan un poco más las preguntas, ¿cierto? Que ellos puedan responder. Pool Everywhere también nos permite eso. Y cuando nosotros vamos integrando estas distintas herramientas, también vamos integrando distintas formas de aprendizaje. El hacer esta presentación o el hacer un Jamboard, ¿cierto?
o el responder encuestas o responder preguntas, participar, esto de separarlos en grupos y conversar entre nosotros también ayuda y va apelando a los distintos estilos de aprendizaje. Yo aprendo cuando soy capaz de expresar lo que aprendí. Entonces, esto de separarlos en grupos es súper bueno. Si tienen algún concepto que de repente necesiten los estudiantes aprender, sepárenlo, expliquen, construyan y después sepárenlo en grupo y que se expliquen mutuamente cuál es el concepto, que definan el concepto, ¿cierto? Porque cuando ellos son capaces de expresarlo, es porque lo van adquiriendo. Y entonces, para finalizar, entonces, insisto, para promover el trabajo colaborativo no se requiere ser un experto en tecnología. Insisto nuevamente, este era un taller precisamente para la interacción, y por eso hicimos como hartas interacciones, pero en nuestras clases no tenemos que llenar nuestra clase de interacciones. Puedo hacer una activación de conocimientos previos, ¿cierto? Mediante el cuestionario, mediante un Jamboard, u otra aplicación que a ustedes se les ocurra. Podría ser algún recreo mental y después alguna actividad final. Pero cuando yo genero muchas interacciones, ¿cierto? Puede que también ayude a que los estudiantes se desconcentren, ¿ya? Pero eso va a depender también del grupo curso, porque hay cursos, hay grupos que necesitan esta interacción constante, y hay cursos que necesitan que sean mucho más lentos en el sentido de que más pausado, ¿cierto? Con menos lúdico. Entonces, esto va a depender, insisto, no, ¿quién mejor que ustedes que conocen a su grupo, a sus estudiantes, ¿cierto? Ustedes van a saber más o menos hacia dónde dirigirse. Y podemos ir explorando distintas aplicaciones poco a poco. No es necesario que mañana lleguen y apliquen todas por ejemplo, todas estas aplicaciones que vimos hoy y que las pongan en práctica, sino que pueden ir, por ejemplo, ir tanteando el terreno con Jamboard, después pueden ir incorporar quizás el Google Drive, con lo que ustedes se sientan más cómodos, poco a poco, ¿ya? Y si algo no resulta, no se preocupen, podemos volver a intentar. Si algo no resulta, ¿qué mejor forma de enseñarle a nuestros estudiantes que de los errores también aprendemos? ¿Cierto? O sea, podemos volver a intentar, podemos volver a intentar a probar. Me sucedió en otro taller, por ejemplo, que usamos Jamboard y alguien estaba desde el celular y le pidió descargar la aplicación. Entonces, bueno, quizás en esa ocasión no funcionó, ¿cierto? No todos pudieron trabajar en el Jamboard, pero para la próxima, entonces yo ya sé que le tengo que decir a los estudiantes que se conecten desde el celular, que bajen previamente la aplicación para trabajar en Jamboard. ¿Se fijan? Entonces, uno en la puesta en práctica va a ir aprendiendo también distintos elementos, distintas cosas que a veces es súper complejo visualizarlas, ¿cierto? Si no las utilizamos. Y no todo va a resultar a la primera, hay que tener paciencia, ¿cierto? Incluso hoy con esto de la tecnología, ¿cierto? Podemos tener nuestra clase súper bien pensada y justo ese día la aplicación se cae, ¿cierto? La página se cae. Entonces, no importa, si no funcionó hoy, funcionará mañana y hay que volver a intentarlo, ¿sí? Antes de finalizar, entonces, quiero pedirles que vuelvan al Jamboard, ¿cierto? Y en la diapositiva 3, en el slide 3, entonces, ustedes me puedan dejar ahí qué aprendieron hoy, ¿cierto? No se vayan con el qué aprendí hoy, nada, no aprendí nada, ¿no? Sino que hagamos ese proceso de metacognición y podamos
decir y expresar lo que aprendieron. Sí, yo les mando el link enseguida. Ahí está el link del Jamboard. Entonces, ahí en la diapositiva 3, recuerden moverse ahí, en la 3. Puede ser con nota adhesiva o con texto. Pueden escribir. Bien, el código QR a los chicos les encanta. Les encanta, es como que, oh, código QR, es toda una novedad. Y es igual que le pasáramos el enlace, pero a ellos les gusta el código QR. Entonces ahí hay un elemento buenísimo, ¿cierto? Para trabajar, para motivarlo. Les gusta escanear el código QR. No sé si tienen alguna duda, consulta. Bien, sí, el trabajo con Drive, a veces como que uno está tan entusiasmado con el compartir solamente que uno no visualiza quizás las potencialidades. Yo aquí les di una primera idea y estoy segura que ustedes van a encontrar muchas más potencialidades con el Drive. ¿Sí? Sí, Entonces, Beatriz, dígame. para utilizar el código QR, yo podría usarlo para que descarguen un documento, por ejemplo, en PDF. Los Sí, estudiantes para lecturas. sí, pero debiera estar el código QR, yo lo genero con un enlace, entonces ese documento tendría que estar en una nube, en el mismo Drive, y entonces yo tomo el enlace y puedo generar el código QR con cualquier enlace. Ya, muchas gracias. Puede ser incluso una página web, si yo quiero que visualicen una página web, o que estas mismas páginas del Ministerio de Educación, ¿cierto? Que tiene a veces material y actividades, o un juego que yo les quiera sugerir, ¿cierto? Yo soy profesora de Claro, matemática, entonces siempre les daba juegos de matemática. claro, yo Entonces, trabajo en el área de gestión y estaría bueno como para poder descargar las evaluaciones en PDF para los claro, estudiantes. sí, Sería por una muy supuesto. buena idea. Muchas gracias. Cualquier enlace, cualquier enlace yo lo puedo hacer QR. ¿Sí? Entonces, si yo los archivos los tengo en una nube, en algún sitio guardado, también los puedo hacer QR. ¿Sí? Qué bueno, me alegro que les haya servido mucho la clase, que puedan conocer otras herramientas. Sí, el recreo ¿Puedo hacer una cerebral, pregunta? sí, por Eh, supuesto. ¿Sabes qué? Me quedé en la duda cuando nos hiciste compartir con otro colega que estaba en otra parte. ¿Eso desde dónde? ¿Cuál fue la aplicación? Porque no lo recuerdo. Los separé en grupos Sí, desde el mismo Zoom. desde el Utilice Zoom, Zoom. ya. Sí. Zoom. Y eso es cuando, porque tengo la duda, ¿eso se puede hacer desde una cuenta gratuita o solamente son las cuentas premium? No, desde una cuenta gratuita. Creo que También. también se puede hacer, no lo sé. Ok, Tendría que verificarlo, pero le ya. puedo compartir un enlace. Deme un segundo. Les puedo compartir un enlace con un tutorial para que configuren su cuenta Zoom y puedan habilitar estos de los grupos. Deme un segundo para poder encontrarlo. Aquí está. Entonces yo se los comparto en el chat. Ah, mire, gracias Loreto.
En Meet se puede también hacer estas salas de grupo en la forma gratuita. Ya. ¿Sí? De todas formas, yo les compartí un enlace para los que tengan cuenta Zoom y ver ahí si les da la opción de participar en grupo, las cuentas gratuitas. ¿Sí? Pero yo sé que en Meet se puede separar en grupos y en Teams también se puede separar en grupos. Ya. ¿Sí? Para códigos QR, yo simplemente en el navegador puse generador de código QR. .com. Puedo utilizar varios. Y ahí es simplemente copiar la URL y generar el código. ¿Sí? Que vi ahí. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta, duda, cualquier duda que después les aparezca, me pueden escribir, no tengo ningún problema. Mi correo se lo estoy dejando en el chat. ¿Ya? Y sí, la grabación de este video y de todo el ciclo de agosto también se las compartimos, se las hacemos llegar a sus correos. Okay. ¿Sí? Y también a sus correos entonces también les va a llegar el certificado de participación. ¿Sí? Les agradezco a ustedes su participación, su entusiasmo. No sé, les voy a compartir el Jamboard, déjenme descargarlo y se los comparto para que también se los lleven ustedes. De trabajo colaborativo. Se los dejo aquí entonces. Ahí está, ahí se los compartí, está en el chat para que también ustedes lo tengan. ¿Sí? ¿Qué es lo que trabajamos hoy? Esos son sus aportes y como trabajamos colaborativamente, todos los tenemos. ¿Sí? Bien, profesores, muchas gracias a ustedes por su entusiasmo nuevamente y los invito para mañana. Mañana hay otro taller programado. No sé si Adrián los tienes ahí a la mano. Sí. Mañana vamos a tener un taller sobre estrategias socioemocionales a cargo de Andrés Gamboa. Posteriormente hay una clase, una webinar el día jueves de la profesora Marisol López en torno a estrategias para desarrollar una clase cerebralmente amigable. Y el día viernes ya terminamos la tarde con la profesora Karen Núñez y algunas opciones de retroalimentación dentro del contexto evaluativo. Así que todavía es posible inscribirse. Yo les voy a compartir el link, el formulario de inscripción, donde ustedes pueden ver la parrilla y inscribirse si ustedes gustan a otra sesión más. Ahí se los mandé. Importante que ahí en ese formulario están los enlaces de inscripción para cada uno de los talleres. Entonces tienen que acceder a cada enlace y ahí ustedes se inscriben, ¿ya? Para que puedan acceder. Qué bueno, Mirza. Me alegro. Muchas gracias, profesores, entonces. Los esperamos mañana para que puedan ahí participar de todo este ciclo de talleres. ¿Sí? Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Chao, muchas gracias.